¿Hay una dimensión sobrenatural? ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Los ángeles existen? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Los milagros de sanidad son reales? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Hola, bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado nos hablará sobre 4 eventos sobrenaturales que han ocurrido, que significan el fin del mundo. Yo deseo que conozcas a mi buen amigo Jonathan Bernes. La razón por la que lo espero tanto es que conozco a Jonathan por más de 30 años. Recuerdo la primera vez que nos vimos. No creo que debamos hablar de eso. Hablemos de eso después del show. Bien, pero quiero decirte esto. Dios ha usado a Jonathan de una forma que, en mi opinión, no pasa desde los días de la Biblia. En mi opinión. Déjame decirte qué pasó. Un día vino y me dijo, Sid, tengo un pensamiento que no puedo quitarme. Debo ir a la Unión Soviética y alcanzar al pueblo judío. Y hablamos de eso y oramos. Lo siguiente que sé, Dios sobrenaturalmente abrió las puertas y Jonathan me invitó a ir con él en su primer viaje a la Unión Soviética. Y rentó un gran teatro. Y tal vez te preguntes cómo perdió el cabello. Él pensó que nadie iría. ¿Cuántas personas estaban sentadas ahí, Jonathan? Era un teatro de 4,000 butacas y mi cabello ya se estaba cayendo entonces, pero bueno, de todos modos lo hubiera perdido. Eso es seguro. Renté este teatro de 4,000 butacas. ¿Cómo crees que yo lo perdí? No. Y luego fui a casa, después de rentar este teatro, y me di cuenta de que había hecho eso. Era una inspiración del Espíritu Santo. Y como resultado de caminar con fe, ese teatro se llenó todos los días. Discúlpame, se llenó con personas judías que no conocían a Jesús. ¿Oíste eso? Sí, así es. ¿Cuántos crees que no pudieron entrar? Miles no pudieron entrar. ¿Cuántos estaban sentados ahí? Eran casi 4,000 personas. 4,000. ¡Hombre de poca fe! Hombre de poca fe. Sabiendo que escucharían el evangelio. Eso fue asombroso. Sabiendo que iban a oír sobre Jesús. Esta es la mejor parte. Estaba atascado. Miles de personas judías no pudieron entrar, peleaban para entrar a oír el evangelio. Y Jonathan comparte su testimonio y da una invitación sin saber qué iba a pasar. ¿Qué pasó? Se levantaron de sus asientos. 80% del teatro se paró y corrió al frente. A algunos les corrían lágrimas por la cara y oraban y recibieron a Jesús, Yeshua, como su Mesías. Fue asombroso. Pero mira, esto no pasa desde el libro de los Hechos en cuanto a mí respecta. Pero hay otra razón para que esto pasara. Muchas razones. Pero había 2 cosas que Jonathan y yo hicimos en esos días que lograron la diferencia. Jonathan y yo solíamos reunirnos por días de oración y ayuno y hablábamos lenguas sobrenaturales. ¿Recuerdas esos días? Los recuerdo muy bien. Y tú y yo no sabíamos, Jonathan, que mientras hablábamos en lenguas sobrenaturales, lo que ves en es sobrenatural, lo que ves en voz judía, oramos eso en lenguas para que existiera. Esto nació hace 20 años en Rochester, New York, al orar en otras lenguas y
La unción vino sobre nosotros y entramos a intercesión y gemidos y dimos a luz a cosas en el espíritu que apenas comienzan a pasar hoy, Sid, y tal vez algunas de esas cosas aún van a suceder y es emocionante. Sí, mira, yo hablé con un sobrino hace unos días y le dije, ¿estás orando en lenguas sobrenaturales? Yo sabía que no lo hacía, yo lo había desafiado, supe que lo hizo por una semana y ya sabes, se acabó. Y le dije a él, quiero que vengas a mi estudio en Charlotte, quiero que camines por ahí en el novedoso estudio. Es más, los de las noticias vinieron a ver nuestras cámaras porque son tan sofisticadas. El edificio está perfectamente diseñado para nosotros. El staff es el mejor staff que he tenido. ¿Y qué crees? No le debemos nada a nadie y a Dios sea la gloria. Y además de orar en lenguas, hubo otra cosa que hicimos en ese entonces. Explícalo. Sí hubo, Sid. Romanos 10, versículo 17. Es tan crítico, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay dos oír ahí. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Porque todos tenemos dos oídos. El que todos tenemos, que es el oído natural, pero también tenemos el oído del Espíritu, Sid. La forma en que la fe se libera es confesando la palabra de Dios, escuchándola con el oído natural hasta el punto en que entra en nuestro espíritu, metiéndose en el segundo oído, y cuando eso pasa, la fe se cimienta en el corazón y entonces hablamos desde el espíritu, se libera en la atmósfera y tiene una fuerza creadora. Dame un ejemplo, el de la mujer con leucemia. Bueno, había una mujer con leucemia y estaba a días de morir y comenzó a escuchar y confesar escrituras de sanidad, escrituras que confiesan sanidad, que prometen sanidad. Esa es parte de la naturaleza de Dios, que Dios es el sanador y es nuestra salud. Ella comenzó a escuchar escrituras en inglés y en hebreo y eventualmente llegaron a su espíritu y pocos días antes de morir, ella estaba completamente sana de leucemia. Y de acuerdo con la carta que el pastor que nos escribió, el doctor no pudo encontrar más leucemia en su cuerpo porque la palabra de Dios funciona. Voy a decirte algo. Estas dos claves lo hicimos sin saber lo que hacíamos. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos intencionalmente? ¿Entiendes? Tengo que decirte esto, Jonathan. No te importa, ¿verdad? Tengo que decirte que he orado en lenguas aproximadamente 1 hora todos los días. Estos últimos días no he orado solo en lenguas. He reído en lenguas sobrenaturales todo el tiempo. ¿Sabes de quién me río? Del diablo. ¿Sabes quién se merece que se rían de él? ¡El diablo! Y volveremos. Sea la luz y fue luz. Estas palabras, como están registradas en el libro del Génesis, las que Dios dijo cuando creó los cielos y la tierra, las pronunció en hebreo. Más sobre esto cuando volvamos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Crecí en un hogar lleno de pobreza y abuso con drogas y alcohol presentes, pero Dios usó tu programa de televisión para llevarse el dolor de mi pasado y darme una nueva esperanza para mi futuro. He aprendido mucho de personas que has invitado al programa. Ahora soy libre y camino en lo sobrenatural de Dios todos los días. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Sid Roth aquí con Jonathan Bernis y Jonathan y yo hablábamos sobre sonidos. ¿Sabes? Cuando meditas en la palabra de Dios, cuando confiesas la palabra de Dios, la dices en voz alta. Los sonidos son portadores de la presencia de Dios. Y yo he oído el hebreo durante toda mi vida. Hay algo sobrenatural del hebreo. Dinos algunas de las razones por las que es una lengua sobrenatural. Bueno, sí, el hebreo es la lengua de los profetas. Los escritores del Nuevo Testamento escribieron y hablaron en hebreo. Jesús, Yeshua, que era su nombre hebreo de nacimiento, habló en hebreo. Y yo creo que enseñó en hebreo. De acuerdo con los rabinos y con los antiguos eruditos, cuando Dios habló para crear al mundo, habló en lenguaje hebreo.
hágase la luz. Así que hay poder creador en el hebreo. También es la restauración de las promesas de los últimos días que están en las Escrituras, el regreso a la tierra de Israel. Y la restauración de la lengua hebrea fue profetizada hace miles de años. Dime una de las profecías, por favor. Una de mis favoritas está en Jeremías capítulo 31, y hay varias, pero dice específicamente, esto es lo que el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: cuando los haga volver del cautiverio, y esto es lo que finalmente pasó en 1948 y ha pasado desde entonces. Y por cierto, cuando el pueblo judío regresó al cautiverio, la Biblia dice que fueron esparcidos a las 4 esquinas de la tierra, así que cuando volvimos hablábamos la lengua de donde estuvimos esparcidos. Sí, todas las diferentes lenguas, y el hebreo como lengua hablada en realidad murió. Después de que Jerusalén fue destruida por los romanos en el 70 después Cristo y ocurrió la dispersión, pero la promesa que Dios hace acerca de los últimos días, cuando los haga volver del cautiverio, las personas en la tierra de Judea y sus pueblos, una vez más usarán estas palabras o este lenguaje, y en realidad comienza con lo que llamamos la bendición arónica. Ebrach Adonai Arebesh Bareja, el Señor te bendiga y el Señor te guarde, es la promesa de la restauración moderna del hebreo que comenzó antes de la restauración del Estado de Israel por cierto Cid en el siglo XIX. ¿Y sabes qué me parece interesante? En Estados Unidos, el país donde la mayoría de los judíos no han regresado, o muchos judíos no han vuelto a Israel. En los Estados Unidos, como el hebreo era una lengua muerta y fue restaurada en Israel, no sabíamos cómo leer el hebreo, así que inventaron una forma ingeniosa para leer el hebreo en los libros de oración. Explica eso. Bueno, a finales del siglo XIX y principios del XX, hubo una gran migración de personas judías, principalmente del este de Europa, y en las siguientes décadas comenzaron a perder el hebreo como lengua de oración. Ya se había perdido como lengua hablada, pero como lenguaje de oración se desarrolló lo que se llama transliteración, que es un método en que se usan sílabas en inglés para poder leer el hebreo. Así que tiene la fonética del inglés para que el pueblo judío que perdió la habilidad de leer en hebreo los libros pueda usar este método llamado transliteración y puedan decir el Shema y el Bahafta y todas las diferentes oraciones en la sinagoga. Y dime, ¿qué edad tiene tu hija? Tiene 8 años. ¿Y puede ella leer el hebreo con la transliteración? Sí, claro que puede. Ella puede seguirlo en grabaciones y en realidad ella lee hebreo. Sí, y todo esto es una historia milagrosa. ¿Cómo se ha restaurado el hebreo en Israel? Porque no era una lengua usada más allá de las Escrituras. ¿Cómo fue? Porque de no restaurarse, seríamos una torre de Babel en Israel. Ya sabes, todas esas lenguas diferentes. Sí, el lenguaje tuvo que ser reconstruido, el hebreo tuvo que ser reconstruido, porque en el hebreo bíblico no tienes palabras en hebreo para las cosas modernas que vinieron en los siguientes 2000 años, sí, o los 2500 después de las escrituras hebreas. Un hombre llamado Eliezer ben Yehuda, quien pienso que fue proféticamente llamado por Dios, se mudó en ese tiempo a Palestina y de hecho creó múltiples volúmenes de lo que se volvió el diccionario hebreo moderno. Y ahora todos están unidos con una lengua en cumplimiento de las profecías bíblicas de los últimos días. ¿No es asombroso lo que Dios ha hecho? Pero quiero llevarte de nuevo a la importancia de la meditación. Dame una razón desde las Escrituras del por qué es importante meditar. Bueno, primero debo definir meditación. En hebreo, la idea de la meditación no es reflexionar con la mente, sino murmurar. La palabra es hadgá, de la cual se deriva hadagá, que es contar. Cuando leemos el Hadagá en Pascua, en realidad recitamos la historia de la Pascua, y la meditación es tenerla aquí en la boca, es murmurar, confesar las palabras cuando Dios le habló a Josué para prepararlo para llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida. Él dijo, si quieren tener éxito, mediten en mi palabra, manténganla en su boca, no en su corazón, no solamente ahí, o en la mente, sino que en su boca, murmúrenla o exprésenla y prosperarán en todo lo que hagan. La palabra hadgá es confesar, es murmurar.
es porque el poder de Dios de las Escrituras toma vida cuando es vocalizado, cuando es confesado, y es porque hay fuerza creadora en el habla, al hablar. Muchas personas son sanadas cuando leen las promesas de Dios en esta antigua lengua que Dios le dio a toda la humanidad, llamada hebreo, en la que el antiguo pacto está escrita. Y cuando dicen las promesas de Dios con su entendimiento y en hebreo, la frecuencia de esto llega hasta el cielo. Quiero saber más de esto. Volveremos. Sea la luz y fue luz. Estas palabras, como están registradas en el libro del Génesis, las que Dios dijo cuando creó los cielos y la tierra, las pronunció en hebreo. Más sobre esto cuando volvamos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Por la economía, la salud y nuestras circunstancias legales, enfrentamos la pérdida de nuestro hogar por ejecución. Durante una transmisión televisiva de Es Sobrenatural, Paul Maguire vio directamente a la cámara. Proclamó que tus televidentes experimentarían un evento sobrenatural muy pronto. Nos sorprendió esa declaración y nos sentimos animados por la promesa. En cuestión de 30 minutos desde la palabra profética de Paul Maguire, recibimos una llamada telefónica del banco y nos dijeron no solo que nos habían aprobado una modificación del préstamo, sino que el banco también reduciría la hipoteca principal más de $350,000. Alabamos a Dios inmediatamente por su poder milagroso. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. 4 eventos sobrenaturales que indican el fin del mundo. ¿Cuáles son, Jonathan? Sid, hay muchos, pero 4 en los que yo me quiero enfocar son: número 1, la restauración de Israel en 1948, en Jerusalén en 1967, inició el reloj profético del fin, así que es el primero. Hasta que Israel estuvo de vuelta en la tierra, las personas de Israel estuvieron de nuevo en su propia tierra. No podríamos decir bíblicamente que estuviéramos en los últimos días. Esa fue la primera. La segunda es similar, pero aún sucede hoy y es milagroso. Y son las comunidades del pueblo judío. La comunidad judía rusa, más de 1 millón del norte del país, regresando a su tierra. Sí, tienes toda la razón. Fue profetizado. Y exactamente al norte de Israel es la ex Unión Soviética. Exacto, más de 1 millón de judíos que hablan ruso en Israel hoy. Pero sí veo tribus perdidas que creo que estaban conectadas a las tribus perdidas de Israel, que nunca estuvieron perdidas porque Dios siempre supo dónde estaban. Los Lemba, en Zimbabue. En la sabana de Zimbabue, judíos en Etiopía, los israelitas Beta, más de 130,000 viviendo en Israel. Todas estas tribus perdidas ahora vuelven a Israel. Los Bnei Menasha en India, que han reclamado por años, por siglos, que son descendientes de Manasés, ahora volvieron a Israel. ¿Y sabes qué es interesante? Los rabinos fueron a investigarlos para ver si en realidad son judíos. Hicieron una prueba de sangre en una de las tribus en África y descubrieron que el ADN data desde el sumo sacerdote de Israel, así que los aceptaron. Así es, los Lemba, Sid. 70% de los hombres probados tenía el gene Cohen, que es más alto que los sefardí y el ashkenazi. Tenían un alto porcentaje del gen Cohen en medio de Zimbabue, en la sabana de Zimbabue, que es donde trabajamos ahora. Y Dios dijo que preservaría al pueblo judío. Lo hizo. ¿Entiendes esto? Asombroso. Y lo hizo por 2000 años, esparcidos por las 4 esquinas de la tierra. Y los judíos prevalecieron. Y tú y yo fuimos a China. Así y vimos fue. a los judíos chinos. Y siempre te preguntaste por qué los judíos aman la comida china. Ahora lo sabes. Sí. Pero a los chinos no les gusta la comida judía aún, pero sí, aún así, tribus de judíos son restaurados a Israel y la Biblia dice, a través de los profetas, cada profeta, menos Jonás, Isaías 11, en los últimos días reuniré los exiliados de Israel. Está pasando ahora, hoy, frente a nuestros ojos. Y el tercero es un movimiento para reconstruir el templo de Jerusalén. Aún no se reconstruye, pero es un movimiento que crece en popularidad y crece en tamaño
para reconstruir el templo. Está pasando. Y algunos de los artefactos del templo se reconstruyen, los rediseñan. Y Está cuando pasando. Ezequiel habla sobre restaurar el templo, y en realidad lo están haciendo, la Biblia no es como otro libro conocido. Es más, Edgar Cayce y todos esos psíquicos tienen predicciones, y algunas se cumplen y otras no, y algunas hay que forzarlas, pero hay miles de estas predicciones escritas hace miles de años, verificadas con el descubrimiento de los pergaminos del Mar Muerto. Nadie ha alterado el libro, la Biblia, y se vuelven realidad en esta generación. Sí, vemos profecías bíblicas que se cumplen. Las cosas que los profetas anhelaron ver y escribieron sobre lo que veríamos, lo estás viendo. Yo lo veo, tú lo ves, es absolutamente maravilloso, es milagroso. Muy bien, es volvamos a sobrenatural. esas dos claves, hablar en lenguas y meditar. Quiero Dime- mencionar la cuarta porque es la mejor de todas. La cuarta... No, dejémonos con la duda. ¿Quieren oírla? La cuarta es la mejor, Claro tienes que que sí. escucharla. La cuarta es la elevación de las expectativas mesiánicas. Judíos ortodoxos en Israel están cantando Meshiach, Meshiach, Meshiach. Queremos al Mesías ahora. Han tenido sueños y visiones. Yeshua comienza a revelarse. Es el tiempo acordado para favorecer a Sion. Está pasando. Yo estoy seguro de que los rabinos judíos ortodoxos están bien cuando dicen que estamos en los pasos del Mesías. Ellos no dicen el regreso. Yo digo que estamos en sus pasos. Podemos oírlos. ¿Puedes oírlos? Estamos en los pasos del regreso del Mesías. Y tú fuiste un rabino mesiánico en una congregación por un tiempo, y en la congregación le enseñabas a las personas cómo meditar. Dime un caso cuando alguien meditaba la palabra de Dios. Déjame darte un ejemplo del poder de Dios para sanar, liberar a las personas de ansiedad, para brindar provisión divina. Todas estas cosas están prometidas en la palabra de Dios, tal como los doctores prescriben. En lo natural, Dios tiene prescripciones para sanar, liberación, provisiones, milagros, salvación. Todo está en la palabra de Dios. Su prescripción es llevar la palabra de Dios al corazón, al espíritu, y liberarla a través de la confesión, y se volverá una realidad en lo natural. Esa es la prescripción de Dios. Vida y muerte están en el poder de la lengua. Y la razón por la que hablo de esto a donde voy es porque la fe es completamente crítica en los últimos días, y estamos en los últimos días, y las únicas personas que lo lograrán y prosperarán en los últimos días son las personas que tengan la palabra de Dios guardada en su corazón, que escuchen la voz de Dios y sepan caminar en fe y recibir la fe que viene a través de orar en otras lenguas y edificar el espíritu, y segundo, por confesar la palabra de Dios, por liberar vida y poder y provisiones y milagros a través de la palabra de Dios liberada por la confesión. Dame un ejemplo de alguien Sí, que claro. ha meditado. Había una mujer en mi congregación que por más de 20 años tuvo depresión severa, y tal como la mujer con flujo de sangre, ella fue con doctores, gastó miles de dólares. Ella estaba abrumada con depresión, la podía sentir en ella. Y sí, yo soy un pastor joven y me veía con ella por una hora semana tras semana, pero no lograba nada y me sentía en realidad frustrado. Esto no llega a nada. El Espíritu Santo me habló, en realidad mientras oraba en lenguas, y dijo: hazla confesar la palabra de Dios. Y eso hice. No la cité por una hora, solo la vi por 10 minutos. Dije: voy a darte una tarea. Te daré estas escrituras. Lee: más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó y dio su vida por mí. Le di 5 escrituras y le dije: ve a casa, confiesa esto a diario 20 veces frente al espejo y vuelve en una semana. Ella volvió una semana después. Una semana después era una nueva persona, completamente sanada de la depresión. ¿Por qué? En vez de aconsejarla con mi mente, la palabra de Dios entró a su espíritu y liberó vida. Voy a decirte algo, esa es tu prescripción para ser la cabeza y no la cola. Pero lo más importante es creer que Jesús murió por tus pecados. Que le digas que lo sientes, cree que la sangre los limpió. Dile: Jesús, ven a mi interior, sé mi Señor ahora. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Estaba desconsolada porque perdí mi trabajo y recibí el seguro de desempleo. Pero Sid, como resultado de ver tus programas, lo único que hacía era regocijarme, y Dios comenzó a revertir la maldición sobre nuestras finanzas.
Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro Ungido de Sid Roth, Tiene que haber algo más, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. Ahora puedes leer la poderosa historia de Sid Roth en su búsqueda por algo más. Antes de Sid convertirse en creyente de Cristo, él tenía la meta de ser millonario antes de los 30 años de edad. A los 29, él aún no había alcanzado ese sueño y había dejado a su esposa, su familia y su trabajo en busca de la felicidad. Su búsqueda lo llevó a la esfera religiosa de la nueva era, donde desarrolló tendencias suicidas y casi perdió su mente. Se dio cuenta de que los demonios que lo atacaban eran reales y no podía conseguir ayuda de nadie, ni de su esposa, sus padres o su rabino. En la peor noche de su vida, una presencia tangible entró a su cuarto y lo llenó de una paz indescriptible. Por medio de este libro ungido, harás que tu fe en Dios crezca para experimentar tus propios milagros. Tú entenderás cómo vivir una vida de abundancia y gozo, no importa tus circunstancias. Caminarás en un nuevo nivel de intimidad con el Señor y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, Tiene que haber algo más, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla o entra a esobrenatural.com/1717. Fuera de estas áreas, entra a www.esobrenatural.com/1717. Hazlo hoy mismo.